Introducción. El Tractatus Logico-Philosophicus del profesor Wittgenstein intenta, consígalo o no, llegar a la verdad última en las materias de que trata, y merece por su intento, objeto y profundidad que se le considere un acontecimiento de suma importancia en el mundo filosófico. Partiendo de los principios del simbolismo y de las relaciones necesarias entre las palabras y las cosas en cualquier lenguaje, aplica el resultado de esta investigación a las varias ramas de la filosofía tradicional, mostrando en cada caso cómo la filosofía tradicional y las soluciones tradicionales proceden de la ignorancia de los principios, del simbolismo y del mal empleo del lenguaje. Trata en primer lugar de la estructura lógica de las proposiciones y de la naturaleza de la inferencia lógica. De aquí pasamos sucesivamente a la teoría del conocimiento, a los principios de la física, a la ética y finalmente a la mística, das Mystik. Para comprender el libro de Wittgenstein es preciso comprender el problema con que se enfrenta. En la parte de su teoría que se refiere al simbolismo, se ocupa de las condiciones que se requieren para conseguir un lenguaje lógicamente perfecto. Hay varios problemas con relación al lenguaje. En primer lugar está el problema de qué es lo que efectivamente ocurre en nuestra mente cuando empleamos el lenguaje con la intención de significar algo con él. Este problema pertenece a la psicología. En segundo lugar, está el problema de la relación existente entre pensamientos, palabras y proposiciones y aquello a lo que se refieren o significan. Este problema pertenece a la epistemología. En tercer lugar está el problema de usar las proposiciones de tal modo que expresen la verdad antes que la falsedad. Esto pertenece a las ciencias especiales que tratan de las materias propias de las proposiciones en cuestión. En cuarto lugar está la cuestión siguiente. ¿Qué relación debe haber entre un hecho, una proposición, por ejemplo, y otro hecho para que el primero sea capaz de ser un símbolo del segundo? Esta última es una cuestión lógica y es precisamente la única de que Wittgenstein se ocupa. Estudia las condiciones de un simbolismo correcto, es decir, un simbolismo en el cual una proposición signifique algo suficientemente definido. En la práctica, el lenguaje es siempre más o menos vago, ya que lo que afirmamos no es nunca totalmente preciso. Así pues, la lógica ha de tratar de dos problemas en relación con el simbolismo. Primero, las condiciones para que se dé el sentido mejor que el sinsentido en las combinaciones de símbolos. Segundo, las condiciones para que exista unicidad de significado o referencia en los símbolos o en las combinaciones de símbolos. Un lenguaje lógicamente perfecto tiene reglas de sintaxis que evitan los sinsentidos y tiene símbolos articulares con un significado determinado y único. Wittgenstein estudia las condiciones necesarias para un lenguaje lógicamente perfecto. No es que haya lenguaje lógicamente perfecto o que nosotros nos creamos aquí y ahora capaces de construir un lenguaje lógicamente perfecto, sino que toda función del lenguaje consiste en tener significado y solo cumple esta función satisfactoriamente en la medida en que se aproxima al lenguaje ideal que nosotros postulamos. La función esencial del lenguaje es afirmar o negar los hechos. Dada la sintaxis de un lenguaje, el significado de una proposición está determinado tan pronto como se conozca el significado de las palabras que la componen. Para que una cierta proposición pueda afirmar un cierto hecho debe haber, cualquiera que sea el modo como el lenguaje esté construido, algo en común entre la estructura de la proposición y la estructura del hecho. Esta es tal vez la tesis más fundamental de la teoría de Wittgenstein. Aquello que haya de común entre la proposición y el hecho no puede, así lo afirma el autor,
decirse a su vez en el lenguaje, solo puede ser en la fraseología de Wittgenstein, mostrado, no dicho, pues cualquier cosa que podamos decir tendrá siempre la misma estructura. El primer requisito de un lenguaje ideal sería tener un solo nombre para cada elemento y nunca el mismo nombre para dos elementos distintos. Un nombre es un símbolo simple en el sentido de que no posee partes que sean a su vez símbolos. En un lenguaje lógicamente perfecto, nada que no fuera un elemento tendría un símbolo simple. El símbolo para un compuesto sería un complejo. Al hablar de un complejo, estamos, como veremos más adelante, pecando en contra de las reglas de la gramática filosófica. Pero esto es inevitable al principio. La mayor parte de las proposiciones y cuestiones que se han escrito sobre materia filosófica no son falsas, sino sin sentido. No podemos, pues, responder a cuestiones de esta clase de ningún modo, sino establecer su sinsentido. La mayor parte de las cuestiones y proposiciones de los filósofos proceden de que no comprendemos la lógica de nuestro lenguaje. Son del mismo tipo que la cuestión de si lo bueno es más o menos idéntico que lo bello. 4.003. Lo que en el mundo es complejo es un hecho. Los hechos que no se componen de otros hechos son lo que Wittgenstein llama Sachverhalte, mientras que a un hecho que conste de dos o más hechos se le llama Tatsache. Así, por ejemplo, Sócrates es sabio es un Sachverhalt y también un Tatsache, mientras que Sócrates es sabio y Platón es su discípulo, es un Tetzache, pero no un Sachverhalt. Wittgenstein compara la expresión lingüística a la proyección en geometría. Una figura geométrica puede ser proyectada de varias maneras. Cada una de estas corresponde a un lenguaje diferente, pero las propiedades de proyección de la figura original permanecen inmutables, cualquiera que sea el modo de proyección que se adopte. Estas propiedades proyectivas corresponden a aquello que, en la teoría de Wittgenstein, tienen en común la proposición y el hecho, siempre que la proposición asevere el hecho. En cierto nivel elemental esto desde luego es obvio. Es imposible, por ejemplo, establecer una afirmación sobre dos hombres, admitiendo por ahora que los hombres puedan ser tratados como elementos sin emplear dos nombres. Y si se quiere aseverar una relación entre los dos hombres, será necesario que la proposición en la que hacemos la aseveración establezca una relación entre los dos nombres. Si decimos Platón ama a Sócrates, la palabra ama, que está entre la palabra Platón y la palabra Sócrates, establece una relación entre estas dos palabras, y se debe a este hecho que nuestra proposición sea capaz de aseverar una relación entre las personas representadas por las palabras Platón y Sócrates. No, el signo complejo ARB dice que A está en la relación R con B, sino que A está en una cierta relación con B, dice que ARB 3.1432. Wittgenstein empieza su teoría del simbolismo con la siguiente afirmación, 2.1. Nosotros nos hacemos figuras de los hechos. Una figura, dice, es un modelo de la realidad, y a los objetos en la realidad corresponden los elementos de la figura. La figura misma es un hecho. El hecho de que las cosas tengan una cierta relación entre sí se representa por el hecho de que en la figura sus elementos tienen también una cierta relación, ¿no?, unos con otros. En la figura y en lo figurado debe haber algo idéntico para que una pueda ser figura de lo otro completamente. Lo que la figura debe tener en común con la realidad para poder figurarla a su modo y manera, justa o falsamente, es su forma de figuración. 2161-2017. Hablamos de una figura lógica de la realidad, cuando queremos indicar solamente tanta semejanza cuanta es esencial a su condición de ser una figura
Y esto, en algún sentido, es decir, cuando no deseamos implicar nada más que la identidad de la forma lógica. La figura lógica de un hecho, dice, es un Gedanke. Una figura puede corresponder o no corresponder al hecho y por consiguiente ser verdadera o falsa, pero en ambos casos tiene en común con el hecho la forma lógica. El sentido en el cual Wittgenstein habla de figuras puede ilustrarse por la siguiente afirmación. El disco gramofónico, el pensamiento musical, la notación musical, las ondas sonoras están todos, unos respecto de otros, en aquella relación figurativa que se mantiene entre lenguaje y mundo. A todo esto es común la estructura lógica. Como en la fábula, los dos jóvenes, sus dos caballos y sus lirios son todos, en cierto sentido, la misma cosa. 4.014. La posibilidad de que una proposición represente a un hecho depende del hecho de que en ella los objetos estén representados por signos. Las llamadas constantes lógicas no están representadas por signos, sino que ellas mismas están presentes tanto en la proposición como en el hecho. La proposición y el hecho deben manifestar la misma multiplicidad lógica, que no puede ser a su vez representada, pues tiene que tener en común el hecho y la figura. Wittgenstein sostiene que todo aquello que es propiamente filosófico pertenece a lo que solo se puede expresar, es decir, a aquello que es común al hecho y a su figura lógica. Según este criterio se concluye que nada exacto puede decirse en filosofía. Toda proposición filosófica es un error gramatical, y a lo más que podemos aspirar con la discusión filosófica es a mostrar a los demás que la discusión filosófica es un error. La filosofía no es una de las ciencias naturales. La palabra filosofía debe significar algo que esté sobre o bajo, pero no junto a las ciencias naturales. El objeto de la filosofía es la aclaración lógica de pensamientos. La filosofía no es una teoría, sino una actividad. Una obra filosófica consiste especialmente en elucidaciones. El resultado de la filosofía no son proposiciones filosóficas, sino el esclarecimiento de las proposiciones. La filosofía debe esclarecer y delimitar con precisión los pensamientos que de otro modo serían, por así decirlo, opacos y confusos. 4.111 y 4.112. De acuerdo con este principio, todas las cosas que diremos para que el lector comprenda la teoría de Wittgenstein son todas ellas cosas que la propia teoría condena como carentes de sentido. Teniendo en cuenta esto, intentaremos exponer la visión del mundo que parece que está al fondo de su sistema. El mundo se compone de hechos que estrictamente hablando no podemos definir, pero podemos explicar lo que queremos decir, admitiendo que los hechos son los que hacen a las proposiciones verdaderas o falsas. Los hechos pueden contener partes que sean hechos o pueden no contenerlas. Sócrates era un sabio ateniense, se compone de dos hechos. Sócrates era sabio y Sócrates era un ateniense. Un hecho que no tenga partes que sean hechos se llama por Wittgenstein Sachverhalt. Es lo mismo que aquello a lo que llama hecho atómico. Un hecho atómico, aunque no conste de partes que son hechos, sin embargo consta de partes. Si consideramos Sócrates es sabio como un hecho atómico, veremos que contiene los constitutivos Sócrates y sabio. Si se analiza un hecho atómico lo más completamente posible, posibilidad teórica, no práctica, las partes constitutivas que se obtengan al final pueden llamarse simples u objetos. Wittgenstein no pretende que podamos realmente aislar el simple o que tengamos de él un conocimiento empírico. Es una necesidad lógica exigida por la teoría, como el caso del electrón. Su fundamento para sostener que hay simples es que cada complejo presupone un hecho.
Esto no supone necesariamente que la complejidad de los hechos sea finita, aunque cada hecho constase de infinidad de hechos atómicos y cada hecho atómico se compusiese de un número infinito de objetos. Aún en este supuesto debería haber objetos y hechos atómicos. 4.2211. La afirmación de que hay un cierto complejo se reduce a la aseveración de que sus elementos constitutivos están en una cierta relación, que es la aseveración de un hecho. Así pues, si damos un nombre al complejo, este nombre solo tiene sentido en virtud de la verdad de una cierta proposición, especialmente la proposición que afirma que los componentes del complejo están en esa relación. Así, nombrar a los complejos presupone la proposición, mientras que las proposiciones presuponen que los simples tengan un nombre. Así pues, se pone de manifiesto que nombrar los simples es lógicamente lo primero en lógica. El mundo está totalmente descrito si todos los hechos atómicos se conocen, unido al hecho de que estos son todos los hechos. El mundo no se describe por el mero nombrar de todos los objetos que están en él. Es necesario también conocer los hechos atómicos de los cuales esos objetos son partes constitutivas. Dada la totalidad de hechos atómicos, cada proposición verdadera, aunque compleja, puede teóricamente ser inferida. A una proposición verdadera o falsa que asevera un hecho atómico se le llama una proposición atómica. Todas las proposiciones atómicas son lógicamente independientes unas de otras. Ninguna proposición atómica implica otra o es compatible con otra. Así pues, todo el problema de la inferencia lógica se refiere a proposiciones que no son atómicas. Tales proposiciones pueden ser llamadas moleculares. La teoría de Wittgenstein de las proposiciones moleculares se fundamenta sobre su teoría acerca de la construcción de las funciones de verdad. Una función de verdad de una proposición P es una proposición que contiene a P, de modo que su verdad o falsedad depende solo de la verdad o falsedad de P. Del mismo modo, una función de verdad de varias proposiciones PQR es una proposición que contiene PQR, y así su verdad o falsedad depende solo de la verdad o de la falsedad de PQR. Pudiera parecer a primera vista que hay otras funciones de proposiciones, además de las funciones de verdad. Así, por ejemplo, sería A cree P, ya que de modo general A creería algunas proposiciones verdaderas y algunas falsas. A menos que sea un individuo excepcionalmente dotado, no podemos colegir que P es verdadera por el hecho de que lo crea o que P es falsa por el hecho de que no lo crea. Otras excepciones aparentes serían, por ejemplo, P es una proposición muy compleja o P es una proposición referente a Sócrates. Wittgenstein sostiene, sin embargo, por razones que ya expondremos, que tales excepciones son sólo aparentes y que cada función de una proposición es realmente una función de verdad. De aquí se sigue que si podemos definir las funciones de verdad de modo general, podremos obtener una definición general de todas las proposiciones en los términos del grupo primitivo de las proposiciones atómicas. De este modo procede Wittgenstein. Ha sido demostrado por el Dr. Schaeffer, Trans-American Math Société, Volume 14, pages 481 a 488, que todas las funciones de verdad de un grupo dado de proposiciones pueden construirse a partir de una de estas dos funciones, no P o no Q o no P y no Q. Wittgenstein emplea la última, presuponiendo el conocimiento del trabajo del Dr. Schaeffer. Es fácil ver el modo en que se construyen otras funciones de verdad de no P y no Q. No P y no P es equivalente a no P, con lo que obtenemos una definición de la negación en los términos de nuestra función primitiva. Por lo tanto, podemos definir P o Q, puesto que es la negación de no P y no Q.
es decir, de nuestra función primitiva. El desarrollo de otras funciones de verdad de no P y P o que se dan detalladamente al comienzo de Principia Mathematica. Con esto se logra lo que pretendemos cuando las proposiciones que son los argumentos de nuestras funciones de verdad se dan por enumeración. Wittgenstein, sin embargo, por un análisis realmente interesante, consigue extender el proceso a las proposiciones generales, es decir, a los casos en que las proposiciones que son argumentos de nuestras funciones de verdad no están dadas por enumeración, sino que se dan como todas las que cumplen cierta condición. Por ejemplo, sea fx una función proposicional, es decir, una función cuyos valores son proposiciones, lo mismo que x es humano, entonces los diferentes valores fx constituyen un grupo de proposiciones. Podemos extender la idea no P y no Q tanto como aplicarla a la negación simultánea de todas las proposiciones que son valores de fx. De este modo llegamos a la proposición que de ordinario representa en lógica matemática por las palabras fx es falsa para todos los valores de x. La negación de esto sería la proposición hay al menos una x para la cual fx es verdad, que está representada por algo x. X. Si en vez de fx hubiésemos partido de no fx, habríamos llegado a la proposición fx es verdadera para todos los valores de x, que está representada por x.fx. El método de Wittgenstein para operar con las proposiciones generales, es decir, xep y con una forma x, difiere de los métodos precedentes por el hecho de que la generalidad interviene en la especificación del grupo de proposiciones a que se refiere, y cuando esto se lleva a cabo, la construcción de las funciones de verdad procede exactamente como en el caso de un número finito de argumentos dados por enumeración P, Q, R. Sobre este punto, Wittgenstein no da en el texto una explicación suficiente de su simbolismo. El símbolo que emplea es "-p", "-i", "n-i". He aquí la explicación de este simbolismo. P representa todas las proposiciones atómicas. R representa cualquier grupo de proposiciones. N representa la negación de todas las proposiciones que componen. El símbolo completo, P, N, U, significa todo aquello que puede obtenerse seleccionando proposiciones atómicas, negándolas todas, seleccionando algunas del grupo de proposiciones nuevamente obtenido unidas con otras del grupo primitivo, y así indefinidamente. Esta es, dice, la función general de verdad y también la forma general de la proposición. Lo que esto significa es algo menos complicado de lo que parece. El símbolo intenta describir un proceso con la ayuda del cual, dadas las proposiciones atómicas, todas las demás pueden construirse. El proceso depende de A, la prueba de Scheffer de que todas las funciones de verdad pueden obtenerse de la negación simultánea, es decir, de no P y no Q. B, la teoría de Wittgenstein de la derivación de las proposiciones generales de las conjunciones y disyunciones. C, la aseveración de que una proposición puede encontrarse en otra solo como argumento de una función de verdad. Dados estos tres fundamentos, se sigue que todas las proposiciones que no son atómicas pueden derivarse de las que lo son por un proceso uniforme, y es este proceso el que Wittgenstein indica en su símbolo. Por este método uniforme de construcción llegamos a una asombrosa simplificación de la teoría de la inferencia, lo mismo que a una definición del tipo de proposiciones que pertenecen a la lógica. El método de operación descrito autoriza a Wittgenstein a decir que todas las proposiciones pueden construirse del modo anteriormente indicado, partiendo de las proposiciones atómicas, y de este modo queda definida la totalidad de las proposiciones. Las aparentes excepciones mencionadas más arriba
son tratadas de un modo que consideraremos más adelante. Wittgenstein puede, pues, afirmar que proposiciones son todo lo que se sigue de la totalidad de las proposiciones atómicas, unido al hecho de que esta es la totalidad de ellas, que una proposición es siempre una función de verdad de las proposiciones atómicas, y de que si P se sigue de Q, el significado de P está contenido en el significado de Q, de lo cual resulta, naturalmente, que nada puede deducirse de una proposición atómica. Todas las proposiciones de la lógica, afirma, son tautologías, como por ejemplo P o no P. El hecho de que nada puede deducirse de una proposición atómica tiene aplicaciones de interés, por ejemplo, a la causalidad. En la lógica de Wittgenstein no puede haber nada semejante al nexo causal. Que el sol vaya a surgir mañana es una hipótesis. No sabemos realmente si surgirá, ya que no hay necesidad alguna para que una cosa acaezca porque acaezca otra. Tomemos ahora otro tema, el de los nombres. En el lenguaje lógico teorético de Wittgenstein, los nombres solo son dados a los simples. No damos dos nombres a una sola cosa o un nombre a dos cosas. No hay ningún medio, según el autor, para describir la totalidad de las cosas que pueden ser nombradas. En otras palabras, la totalidad de todo cuanto hay en el mundo. Para poder hacer esto tendríamos que conocer alguna propiedad que perteneciese a cada cosa por necesidad lógica. ¿Se ha intentado alguna vez encontrar tal propiedad en la autoidentidad? Pero la concepción de la identidad está sometida por Wittgenstein a un criticismo destructor del cual no parece posible escapar. Queda rechazada la definición de la identidad por medio de la identidad de lo indiscernible, porque la identidad de lo indiscernible parece que no es un principio lógico necesario. De acuerdo con este principio, X es idéntica a, y si cada propiedad de X es una propiedad de Y, pero después de todo sería lógicamente posible para ambas cosas que tuviesen exactamente las mismas propiedades. Que esto de hecho no ocurra es una característica accidental del mundo, no una característica lógicamente necesaria. Y las características accidentales del mundo no deben naturalmente ser admitidas en la estructura de la lógica. Wittgenstein, de acuerdo con esto, suprime la identidad y adopta la convención de que diferentes letras signifiquen diferentes cosas. En la práctica se necesita la identidad, por ejemplo, entre un nombre y una descripción o entre dos descripciones. Se necesita para proposiciones tales como Sócrates es el filósofo que bebió la cicuta, o el primer número par es aquel que sigue inmediatamente a uno. Es fácil en el sistema de Wittgenstein proveer respecto de tales usos de la identidad. La exclusión de la identidad excluye un método de hablar de la totalidad de las cosas, y se encontrará que cualquier otro método que se proponga ha de resultar igualmente engañoso. Así, al menos, lo afirma Wittgenstein, y yo creo que con fundamento. Esto equivale a decir que objeto es un pseudoconcepto. Decir que X es un objeto es no decir nada. Sigue esto de que no podemos hacer juicios tales como hay más de 3 objetos en el mundo o hay un número infinito de objetos en el mundo. Los objetos solo pueden mencionarse en conexión con alguna propiedad definida. Podemos decir hay más de 3 objetos que son humanos o hay más de 3 objetos que son rojos, porque en estas afirmaciones la palabra objeto puede sustituirse en el lenguaje de la lógica por una variable que será, en el primer caso, la función x es humano, en el segundo, la función x es rojo. Pero cuando intentamos decir hay más de 3 objetos, esta sustitución de la variable por la palabra objeto se hace imposible y la proposición por consiguiente carece de sentido. Henos, pues, aquí ante un ejemplo de una tesis fundamental de Wittgenstein,
que es imposible decir nada sobre el mundo como un todo y que cualquier cosa que pueda decirse ha de ser sobre partes del mundo. Este punto de vista puede haber sido, en principio, sugerido por la notación, y si es así, esto dice mucho en su favor, pues una buena notación posee una penetración y una capacidad de sugerir que la hace en ocasiones parecerse a una enseñanza viva. Las irregularidades en la notación son con frecuencia el primer signo de los errores filosóficos, y una notación perfecta llegaría a ser un sustitutivo del pensamiento, pero aun cuando haya sido la notación la que haya sugerido al principio a Wittgenstein la limitación de la lógica a las cosas, del mundo, en contraposición al mundo como a un todo, no obstante, esta concepción, una vez sugerida, ha mostrado encerrar mucho más que la simple notación. Por mi parte, no pretendo saber si esta tesis es definitivamente cierta. En esta introducción mi objeto es exponerla, no pronunciarme respecto de ella. De acuerdo con este criterio, solo podríamos decir cosas sobre el mundo como un todo si pudiésemos salir fuera del mundo, es decir, si dejase para nosotros de ser el mundo. Pudiera ocurrir que nuestro mundo estuviese limitado por algún ser superior que lo vigilase sobre lo alto. Pero para nosotros, por muy finito que pueda ser, no puede tener límites el mundo desde el momento en que no hay nada fuera de él. Wittgenstein emplea como una imagen la del campo visual. Nuestro campo visual no tiene para nosotros límites visuales, ya que no existen fuera de él, del mismo modo que en nuestro mundo lógico no hay límites lógicos, ya que nuestra lógica no conoce nada fuera de ella. Estas consideraciones le llevan a una discusión interesante sobre el solipsismo. La lógica, dice, llena el mundo. Los límites del mundo son también sus propios límites. En lógica, por consiguiente, no podemos decir, en el mundo hay esto y lo otro, pero no lo de más allá. Decir esto presupondría efectivamente excluir ciertas posibilidades y esto no puede ser, ya que requeriría que la lógica atravesase los límites del mundo, como si contemplase estos límites desde el otro lado. Lo que no podemos pensar, no podemos pensar. Por consiguiente, tampoco podemos decir lo que no podemos pensar. Esto, dice Wittgenstein, da la clave respecto del solipsismo. Lo que el solipsismo pretende es ciertamente correcto, pero no puede decirse, solo puede mostrarse. Que el mundo es mi mundo se muestra en el hecho de que los límites del lenguaje, el único lenguaje que yo entiendo, indican los límites de mi mundo. El sujeto metafísico no pertenece al mundo, es un límite del mundo. Debemos tratar ahora la cuestión de las proposiciones moleculares que no son a primera vista funciones de verdad de las proposiciones que contienen. Por ejemplo, acrepe. Wittgenstein introduce este argumento en defensa de su tesis, a saber, que todas las funciones moleculares son funciones de verdad. Dice 5.54. En la forma proposicional general, la proposición entra en otra solo como base de las operaciones de verdad. A primera vista, continúa diciendo, parece como si una proposición pudiera entrar de otra manera. Por ejemplo, acree P. De manera superficial parece como si la proposición P estuviese en una especie de relación con el objeto A. Pero es claro que acree P, apiensa P, adice P, son de la forma AP, dice P. Y aquí no se trata de la coordinación de un hecho con un objeto, sino de la coordinación de hechos por medio de la coordinación de sus objetos. 5.542. Lo que Wittgenstein expone aquí lo expone de modo tan breve que no queda bastante claro para aquellas personas que desconocen las controversias a las cuales se refiere. La teoría con la cual se muestra en desacuerdo está expuesta en mis artículos sobre la naturaleza de la verdad y de la falsedad en Philosophical Essays y Proceedings
of the Aristotelian Society, 1906 a 1907. El problema de que se trata es el problema de la forma lógica de la fe, es decir, cuál es el esquema que representa lo que sucede cuando un hombre cree. Naturalmente, el problema se aplica no solo a la fe, sino también a una multitud de fenómenos mentales que se pueden llamar actitudes proposicionales: duda, consideración, deseo, etc. En todos estos casos parece natural expresar el fenómeno en la forma a duda P, a desea P, etc., lo que hace que esto aparezca como si existiese una relación entre una persona y una proposición. Esto naturalmente no puede ser el último análisis, ya que las personas son ficciones lo mismo que las proposiciones, excepto en el sentido en que son hechos. Una proposición, considerada como un hecho en sí mismo consistente, puede ser una serie de palabras que un hombre se repite a sí mismo, o una imagen compleja, o una serie de imágenes que pasan por su imaginación, o una serie de movimientos corporales incipientes. Puede ser una cualquiera de estas innumerables diferentes cosas. La proposición en cuanto un hecho en sí mismo consistente, por ejemplo, la serie actual de palabras que el hombre se dice a sí mismo, no tiene importancia para la lógica. Lo que es interesante para la lógica es el elemento común a todos estos hechos, los cuales permiten, como decimos, significar el hecho que la proposición asevera. Para la psicología, naturalmente, es más interesante, pues un símbolo no significa aquello que simboliza solo en virtud de una relación lógica, sino también en virtud de una relación psicológica de intención, de asociación o de cualquier otro carácter. La parte psicológica del significado no concierne, sin embargo, al lógico. Lo que le concierne en este problema de la fe es el esquema lógico. Es claro que cuando una persona cree una proposición, la persona considerada como un sujeto metafísico no debe ser tenida en cuenta en orden a explicar lo que le está sucediendo. Lo que ha de explicarse es la relación existente entre la serie de palabras, que es la proposición considerada como un hecho por sí mismo existente, y el hecho objetivo que hace a la proposición verdadera o falsa. Todo esto se reduce en último término a la cuestión del significado de las proposiciones, y es tanto como decir que el significado de las proposiciones es la única parte no psicológica del problema implicada en el análisis de la fe. Este problema es tan solo el de la relación entre dos hechos, a saber, las relaciones entre las series de palabras empleadas por el creyente y el hecho que hace que estas palabras sean verdaderas o falsas. La serie de palabras es un hecho, tanto como puede serlo aquello que hace que sea verdadera o falsa. La relación entre estos dos hechos no es inanalizable, puesto que el significado de una proposición resulta del significado de las palabras que la constituyen. El significado de la serie de palabras, que es una proposición, es una función del significado de las palabras aisladas. Según esto, la proposición como un todo no entra realmente en aquello que ya se ha explicado al explicar el significado de la proposición. Ayudaría tal vez a comprender el punto de vista que estoy tratando de exponer, decir que en los casos ya tratados, la proposición está presente como un hecho y no como una proposición. Tal afirmación no debe tomarse demasiado literalmente. El punto esencial es que en el acto de creer, de desear, etc., es lógicamente fundamental la relación de una proposición, considerada como hecho con el hecho que la hace verdadera o falsa, y que esta relación entre dos hechos es reducible a la relación de sus componentes. Así pues, la proposición entra aquí de un modo completamente distinto al modo como entra en una función de verdad. Hay algunos aspectos, según mi opinión, en los que la teoría de Wittgenstein necesita un mayor desarrollo técnico.
Esto puede aplicarse concretamente a su teoría del número 6.02 segundos, la cual, tal y como está, solo puede aplicarse a los números finitos. Ninguna lógica puede considerarse satisfactoria hasta que se haya demostrado que es capaz de poder ser aplicada a los números transfinitos. No creo que haya nada en el sistema de Wittgenstein que le impida llenar esta laguna. Más interesante que estas cuestiones de detalle comparativo es la actitud de Wittgenstein respecto de la mística. Su actitud hacia ella nace de modo natural de su doctrina de lógica pura, según la cual la proposición lógica es una figura verdadera o falsa del hecho y tiene en común con el hecho una cierta estructura. Es esta estructura común lo que la hace capaz de ser una figura del hecho, pero la estructura no puede, a su vez, ponerse en palabras, puesto que es la estructura de las palabras, lo mismo que de los hechos a los cuales se refiere. Por consiguiente, todo cuanto quede envuelto en la idea de la expresividad del lenguaje debe permanecer incapaz de ser expresado en el lenguaje y es, por consiguiente, inexpresable en un sentido perfectamente preciso. Este inexpresable contiene, según Wittgenstein, el conjunto de la lógica y de la filosofía. El verdadero método de enseñar filosofía, dice, sería limitarse a las proposiciones de las ciencias establecidas con toda la claridad y exactitud posibles, dejando las afirmaciones filosóficas al discípulo y haciéndole patente que cualquier cosa que se haga con ellas carece de significado. Es cierto que la misma suerte que le cupo a Sócrates podría caberle a cualquier hombre que intentase este método de enseñanza. Pero no debemos atemorizarnos, pues este es único método justo. No es precisamente esto lo que hace dar respecto de aceptar o no la posición de Wittgenstein, a pesar de los argumentos tan poderosos que ofrece como base. Lo que ocasiona tal duda es el hecho de que, después de todo, Wittgenstein encuentra el modo de decir una buena cantidad de cosas sobre aquello de lo que nada se puede decir, sugiriendo así al lector escéptico la posible existencia de una salida, bien a través de la jerarquía de lenguajes, bien de cualquier otro modo. Toda la ética, por ejemplo, coloca a Wittgenstein en la mística, región inexpresable. A pesar de ello, es capaz de comunicar sus opiniones éticas. Su defensa consistiría en decir que lo místico puede mostrarse, pero no decirse. Puede que esta defensa sea satisfactoria, pero por mi parte confieso que me produce una cierta sensación de disconformidad intelectual. Hay un problema puramente lógico con relación al cual esas dificultades son especialmente agudas. Me refiero al problema de la generalidad. En la teoría de la generalidad es necesario considerar todas las proposiciones de la forma fx, donde fx es una función proposicional dada. Esto pertenece a la parte de la lógica que puede expresarse de acuerdo con el sistema de Wittgenstein. Pero la totalidad de los posibles valores de x, que puede parecer que están comprendidos en la totalidad de las proposiciones de la forma fx, no está admitida por Wittgenstein entre aquellas cosas que pueden ser dichas, pues esto no es sino la totalidad de las cosas del mundo y esto supone el intento de concebir el mundo como un todo. El sentido del mundo como un todo limitado es lo místico. Por lo tanto, la totalidad de los valores de x es la mística, 6.45. Esto está expresamente dicho cuando Wittgenstein niega que podamos construir proposiciones sobre el número de cosas que hay en el mundo, como, por ejemplo, cuando decimos que hay más de 3. Estas dificultades me sugieren la siguiente posibilidad, que todo lenguaje tiene, como Wittgenstein dice, una estructura de la cual nada puede decirse en el lenguaje, pero que puede haber otro lenguaje que trate de la estructura del primer lenguaje
y que tenga una nueva estructura y que esta jerarquía de lenguajes no tenga límites. Wittgenstein puede responder que toda su teoría puede aplicarse sin cambiarla a la totalidad de estos lenguajes. La única réplica sería negar que exista tal totalidad. La totalidad de la que Wittgenstein sostiene que es imposible hablar lógicamente está sin embargo pensada por él como existente y constituye el objeto de su mística. La totalidad resultante de nuestra jerarquía no sería, pues, inexpresable con un criterio meramente lógico, sino una ficción, una ilusión, y en este sentido la supuesta esfera de la mística quedaría abolida. Tal hipótesis es muy difícil y veo objeciones a las cuales de momento no sé cómo contestar, aunque no veo cómo una hipótesis más fácil pueda escaparse de las conclusiones de Wittgenstein. Aunque esta hipótesis es tan difícil que pudiese sostenerse, dejaría intacta una gran parte de la teoría de Wittgenstein, aunque posiblemente no aquella parte en la cual insiste más. Teniendo larga experiencia de las dificultades de la lógica y de lo ilusorio de las teorías que parecen irrefutables, no soy capaz de asegurar la exactitud de una teoría, fundándome tan solo en que no veo ningún punto en que esté equivocada. Pero haber construido una teoría lógica que no es en ningún punto manifiestamente errónea, significa haber logrado una obra de extraordinaria dificultad e importancia. Este mérito, en mi opinión, corresponde al libro de Wittgenstein y lo convierte en algo que ningún filósofo serio puede permitirse descuidar. Bertrand Russell, mayo 1922. Dedicado a la memoria de mi amigo David H. Pinsent. Motto: Und alles, was man weiß, nicht ob bloß Rauschen und Brausen gehört hat, lässt sich 3 Worten sagen. Künberger. Prólogo. Quizás este libro solo puedan comprenderlo aquellos que por sí mismos hayan pensado los mismos o parecidos pensamientos a los que aquí se expresan. No es por consiguiente un manual. Habrá alcanzado su objeto si logra satisfacer a aquellos que lo leyeren entendiéndolo. El libro trata de problemas de filosofía y muestra, al menos así lo creo, que la formulación de estos problemas descansa en la falta de comprensión de la lógica de nuestro lenguaje. Todo el significado del libro puede resumirse, en cierto modo, en lo siguiente. Todo aquello que puede ser dicho puede decirse con claridad, y de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Este libro quiere, pues, trazar unos límites a la expresión de los pensamientos, o mejor, no a la expresión de los pensamientos, sino a la expresión de los pensamientos, porque para trazar un límite al pensamiento tendríamos que ser capaces de pensar ambos lados de este límite y tendríamos por consiguiente que ser capaces de pensar lo que no se puede pensar. Este límite, por lo tanto, solo puede ser trazado en el lenguaje y todo cuanto quede al otro lado del límite será simplemente un sinsentido. De en qué medida coincidan mis esfuerzos con los de los demás filósofos no quiero juzgar. En efecto, lo que yo aquí he escrito no tiene ninguna pretensión de novedad en particular, por consiguiente no menciono las fuentes, porque es para mí indiferente que aquello que yo he pensado haya sido pensado por alguien antes que yo. Solo quiero hacer constar que a la gran obra de Frege y a los escritos de mi amigo Bertrand Russell debo una gran parte de las motivaciones de mis pensamientos. Si este libro tiene algún valor, este valor radica en 2 cosas. Primero, que en él se expresan pensamientos, y este valor será mayor cuanto mejor estén expresados los pensamientos, cuanto más se haya remachado el clavo. Soy consciente aquí de no haber profundizado todo lo posible, simplemente por esto, porque mis fuerzas son insuficientes para lograr esta tarea. Puedan otros emprenderla y hacerlo mejor. Por otra parte, la verdad de los pensamientos aquí comunicados me parece intocable y definitiva. Soy, pues, de la opinión
de que los problemas han sido, en lo esencial, finalmente resueltos. Y si no estoy equivocado en esto, el valor de este trabajo consiste, en segundo lugar, en el hecho de que muestra cuán poco se ha hecho cuando se han resuelto estos problemas. Primero, el mundo es todo lo que acaece. Los números decimales, en cuanto a números de las proposiciones separadas, significan la importancia lógica de las proposiciones, el alcance que tienen en mi exposición. Las proposiciones número 1, número 2, número 3, etc., son observaciones a la proposición número. Las proposiciones número punto 1, número punto 2, etc., son observaciones a la proposición número punto, y así sucesivamente. 1.1. El mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. 1.11. El mundo está determinado por los hechos y por ser todos los hechos. 1.12. Porque la totalidad de los hechos determina lo que acaece y también lo que no acaece. 1.13. Los hechos en el espacio lógico son el mundo. 1.2. El mundo se divide en hechos. 1.21. Una cosa puede acaecer o no acaecer, y el resto permanece igual. Lo que acaece, el hecho, es la existencia de los hechos atómicos. Traduzco la palabra Sachverhalt por hecho atómico. El propio Wittgenstein emplea la expresión atomic fact. 2.01. El hecho atómico es una combinación de objetos, entidades, cosas. 2.0, 1.1. Es esencial a la cosa poder ser la parte constitutiva de un hecho atómico. 2.0, 1.2. En lógica, nada es accidental. Si la cosa puede entrar en un hecho atómico, la posibilidad del hecho atómico debe estar ya prejuzgada en la cosa. 2.0121. Aparecería, por así decirlo, como un accidente si a una cosa capaz de existir por sí misma pudiese subsecuentemente convenirle un estado de cosas. Si las cosas pueden entrar en un hecho atómico, esta posibilidad debe estar ya en ellas. Algo lógico no puede ser solo posible. La lógica trata de toda posibilidad y todas las posibilidades son sus hechos. Lo mismo que no nos es posible pensar objetos espaciales fuera del espacio y objetos temporales fuera del tiempo, así no podemos pensar ningún objeto fuera de la posibilidad de su conexión con otros. Si yo puedo pensar el objeto en el contexto del hecho atómico, no puedo, sin embargo, pensarlo fuera de la posibilidad de ese contexto. 2.0, 1, 2, 2. La cosa es independiente en cuanto puede entrar en todos los posibles estados de cosas, pero esta forma de independencia es una forma de dependencia. Es imposible que las palabras se presenten de dos modos distintos, solas y en proposición. 2.0, 1, 2, 3. Si yo conozco un objeto, conozco también todas sus posibilidades dentro de entrar en los hechos atómicos. Cada una de tales posibilidades debe estar contenida en la naturaleza del objeto. No se puede encontrar posteriormente una nueva posibilidad. 2.01, 2, 3, 1. Para conocer un objeto no debo conocer sus propiedades externas, sino todas sus propiedades internas. 2.0, 1, 2, 4. Si todos los objetos son dados, también se dan con ellos todos los posibles hechos atómicos. 2.0, 1, 3. Cada cosa está, por así decirlo, en un espacio de posibles hechos atómicos. Puedo pensar esta área como vacía, pero no puedo pensar la cosa sin el área. 2.0, 1, 3, 1. Un objeto espacial debe encontrarse en un espacio infinito. El punto en el espacio es un lugar de argumento. Una mancha en el campo visual puede no ser rosa, pero debe tener un color, tiene, por así decirlo, un espacio color en torno suyo. El tono debe tener una altura,
el objeto del tacto una dureza, etc. 2.0, 14. Los objetos contienen la posibilidad de todos los estados de cosas. 2.0, 1.4, 1. La posibilidad de entrar en hechos atómicos es la forma del objeto. 2.0, 2. El objeto es simple. 2.0, 201. Todo acerto sobre complejos puede descomponerse en un acerto sobre sus partes constitutivas y en aquellas proposiciones que describen completamente el complejo. 2.021. Los objetos forman la sustancia del mundo, por eso no pueden ser compuestos. 2.0, 211. Si el mundo no tuviese ninguna sustancia, dependería que una proposición tuviera sentido de que otra proposición fuese verdadera. 2.0, 212. En este caso sería imposible trazar una figura del mundo verdadera o falsa. La palabra alemana Bild tiene diferentes traducciones. En nuestro caso, el texto inglés emplea picture. En castellano nos ha parecido que la palabra que mejor y con más fuerza traduce Bild es figura. 2.0, 22. Es claro que, por muy diferentes del real que se imagine un mundo, debe tener algo, una forma en común con el mundo real. 2.0, 23. Esta forma fija está constituida por los objetos. 2.0, 231. La sustancia del mundo puede determinar solo una forma y ninguna propiedad material, porque éstas se presentan primero en las proposiciones, están formadas primero por la configuración de los objetos. 2.0, 232. Dicho sea de paso, los objetos son incoloros. 2.0, 233. Dos objetos de la misma forma lógica están, prescindiendo de sus propiedades externas, diferenciados el uno del otro solo porque son diferentes. 2.0, 2331. O una cosa tiene propiedades que ninguna otra tiene, y entonces se puede sin más, por una descripción, distinguirla de las otras y referirse a ella. O bien hay más cosas que tienen en común la totalidad de sus propiedades y entonces es absolutamente imposible señalar alguna de ellas, porque si la cosa no se distingue por nada yo no la puedo distinguir, pues de otro modo ya sería distinta. 2.024. La sustancia es aquello que, independientemente de lo que acaece, existe. 2.025. Ella es forma y contenido. 2.0, 251. Espacio, tiempo y color, cromaticidad son formas de los objetos. 2.0, 26. Solo si hay objetos puede haber una forma fija del mundo. 2.0, 27. Lo fijo, lo existente y el objeto son uno. 2.0, 271. El objeto es lo fijo, lo existente, la configuración es lo cambiante, lo variable. 2.0, 272. La configuración de los objetos forma el hecho atómico. 2.0, 3. En el hecho atómico los objetos dependen unos de otros, como los eslabones de una cadena. 2.0, 31. En el hecho atómico los objetos están combinados de un modo determinado. 2.0, 3.2. El modo en cómo los objetos dependen, unidos en el hecho atómico, es la estructura del hecho atómico. 2.0, 3.3. La forma es la posibilidad de la estructura. 2.0, 34. La estructura del hecho consiste en la estructura del hecho atómico. 2.0, 4. La totalidad de los hechos atómicos existentes es el mundo. 2.0, 5. La totalidad de los hechos atómicos existentes determina también cuáles hechos atómicos no existen. 2.06.
La existencia y no existencia de los hechos atómicos es la realidad. A la existencia de los hechos atómicos la llamamos también un hecho positivo, a la no existencia un hecho negativo. 2.061. Los hechos atómicos son independientes unos de otros. 2.062. De la existencia o no existencia de un hecho atómico no se puede concluir la existencia o no existencia de otro. 2.063. La total realidad es el mundo. 2.1. Nosotros nos hacemos figuras de los hechos. 2.11. La figura presenta los estados de cosas en el espacio lógico, la existencia y no existencia de los hechos atómicos. 2.12. La figura es un modelo de la realidad. 2.13. A los objetos corresponden en la figura los elementos de la figura. 2.131. Los elementos de la figura están en la figura en lugar de los objetos. 2.14. La figura consiste en esto, en que sus elementos están combinados unos respecto de otros de un modo determinado. 2.14.1.1. La figura es un hecho. 2.15. Que los elementos de la figura estén combinados unos respecto de otros de un modo determinado representa que las cosas están combinadas también unas respecto de otras. A esta conexión de los elementos de la figura se llama su estructura y a su posibilidad su forma de figuración. 2.1.51. La forma de la figuración es la posibilidad de que las cosas se combinen unas respecto de otras, como los elementos de la figura. 2.1.5.1.1. La figura está ligada a la realidad, llega hasta ella. 2.1.5.1.2. Es como una escala aplicada a la realidad. 2.1.5.1.2.1. Solo los puntos extremos de la línea graduada tocan al objeto que ha de medirse. 2.1.5.1.3. Según esta interpretación, pertenece también a la figura la relación figurativa que hace de ella una figura. 2.1.5.1.4. La relación figurativa consiste en la coordinación de los elementos de la figura y de las cosas. 2.1.5.1.5. Estas coordinaciones son algo así como los tentáculos de los elementos de la figura con los cuales la figura toca la realidad. 2.16. Un hecho, para poder ser figura, debe tener algo en común con lo figurado. 2.16.1. En la figura y solo en lo figurado debe haber algo idéntico para que una pueda ser figura de lo otro completamente. 2.17. Lo que la figura debe tener en común con la realidad para poder figurarla, a su modo y manera, justa o falsamente, es su forma de figuración. 2.170 La figura puede figurar toda realidad de la cual tiene la forma. La figura espacial, todo lo que es espacial. La cromática, todo lo que es cromático. 2.172. La figura, sin embargo, no puede figurar su forma de figuración, la muestra. 2.173. La figura representa su objeto desde fuera. Su punto de vista es su forma de representación, porque la figura representa su objeto justa o falsamente. 2.174. La figura no puede, sin embargo, situarse fuera de su forma de representación. 2.18. Lo que cada figura, de cualquier forma, debe tener en común con la realidad para poderla figurar por completo, justa o falsamente, es la forma lógica, esto es, la forma de la realidad. 2.1.881. Si la forma de la figuración es la forma lógica, entonces a la figura se la llama lógica. 2.1.882. Toda figura es también una figura lógica, pero al contrario, veje, no toda figura es espacial.
2.19. La figura lógica puede figurar al mundo. 2.2. La figura tiene en común con lo figurado la forma lógica de figuración. 2.201. La figura figura la realidad representando una posibilidad de la existencia y de la no existencia de los hechos atómicos. 2.202. La figura representa un estado de cosas posible en el espacio lógico. 2.203. La figura contiene la posibilidad del estado de cosas que representa. 2.21. La figura concuerda con la realidad o no, es justa o equivocada, verdadera o falsa. 2.22. La figura representa lo que representa, independientemente de su verdad o falsedad, por medio de la forma de figuración. 2.221. Lo que la figura representa es su sentido. 2.222. En el acuerdo o desacuerdo de su sentido con la realidad consiste su verdad o falsedad. 2.223. Para conocer si la figura es verdadera o falsa, debemos compararla con la realidad. 2.224. No se puede conocer solo por la figura si es verdadera o falsa. 2.225. No hay figura verdadera a priori. La figura lógica de los hechos es un pensamiento. 3.001. Un hecho atómico es pensable. Significa, nosotros podemos figurarlo. 3.01. La totalidad de los pensamientos verdaderos es una figura del mundo. 3.02. El pensamiento contiene la posibilidad del estado de cosas que piensa. Lo que es pensable también es posible. 3.03. Nosotros no podemos pensar nada ilógico porque de otro modo tendríamos que pensar ilógicamente. 3.031. Se ha dicho alguna vez que Dios pudo crear todo, salvo lo que fuese contrario a las leyes de la lógica. La verdad es que nosotros no somos capaces de decir qué aspecto tendría un mundo ilógico. Tercera coma, 032. Presentar en el lenguaje algo que contradiga a la lógica es tan imposible como presentar en geometría por sus coordenadas un dibujo que contradiga a las leyes del espacio o dar las coordenadas de un punto que no existe. 3.0.321. Podemos representarnos espacialmente un hecho atómico que contradiga las leyes de la física, pero no uno que contradiga a las leyes de la geometría. 3.0.4. Un pensamiento verdadero a priori sería aquel cuya posibilidad condicionase su verdad. 3.0.5. Solo podríamos saber a priori que un pensamiento es verdadero si en el pensamiento mismo, sin objeto de comparación, se pudiese reconocer su verdad. 3.1. En la proposición el pensamiento se expresa perceptiblemente por los sentidos. 3.11. Nosotros usamos el signo sensiblemente perceptible de la proposición, sonidos o signos escritos, etc., como una proyección del estado de cosas posible. El método de proyección es el pensamiento del sentido de la proposición. 3.12. Llamo signo proposicional el signo mediante el cual expresamos el pensamiento, y la proposición es el signo proposicional en su relación proyectiva con el mundo. 3.13. A la proposición pertenece todo aquello que pertenece a la proyección, pero no lo proyectado, o sea, la posibilidad de lo proyectado, pero no lo proyectado mismo. Pues en la proposición no está contenido su propio sentido, sino la posibilidad de expresarlo. El contenido de la proposición significa el contenido de la proposición con significado. En la proposición está contenida la forma de su sentido, pero no su contenido. 3.14. El signo proposicional consiste en esto, en que sus elementos, las palabras,
están combinados de un modo determinado. El signo proposicional es un hecho. 3.141. La proposición no es una mezcla de palabras. Como el tema musical no es una mezcla de tonos, la proposición es articulada. 3.142. Solo los hechos pueden expresar un sentido, una clase de nombres no puede. 3.143. Que el signo proposicional es un hecho, está oculto por la forma ordinaria de expresión, escrita o impresa. Pues, por ejemplo, en la proposición impresa, el signo de la proposición no aparece como esencialmente diferente de la palabra. Así fue posible que Frege definiese la proposición como un nombre compuesto. 3.143. 1. La esencia del signo proposicional se hace muy clara cuando lo imaginamos compuesto de objetos espaciales, tales como mesas, sillas, libros, en vez de signos escritos. La recíproca posición espacial de estas cosas expresa el sentido de la proposición. 3.143, dos número, el signo complejo ARB dice que A está en la relación R con B, sino que A está en una cierta relación con B, dice que A por B. 3.14, 4. Los estados de cosas se pueden describir pero no nombrar. Los nombres son como puntos. Las proposiciones, como flechas, tienen sentido. 3.2. En las proposiciones el pensamiento puede expresarse de modo que a los objetos del pensamiento correspondan los elementos del signo proposicional. 3.201. A estos elementos los llamo signos simples y a la proposición completamente analizada. 3.202. Los signos simples empleados en la proposición se llaman nombres. 3.203. El nombre significa el objeto. El objeto es su significado. El signo A es el mismo signo que el signo A. 3.21. A la configuración de los signos simples en el signo proposicional corresponde la configuración de los objetos en el estado de cosas. 3.22. El nombre representa en la proposición al objeto. 3.221. A los objetos solo los puedo nombrar, los signos los representan. Yo solamente puedo hablar de ellos, no puedo expresarlos. Una proposición únicamente puede decir cómo es una cosa, no qué es una cosa. 3.23. El postulado de la posibilidad de los signos simples es el postulado de la determinidad del sentido. 3.24. La proposición que trata de un complejo está en relación interna con la proposición que trata de una de sus partes constitutivas. El complejo solo puede darse por descripción, y ésta será justa o errónea. La proposición en la cual se habla de un complejo no será, si éste no existe, sin sentido, sino simplemente falsa. Que un elemento proposicional designa un complejo puede verse por una indeterminación en la proposición en la cual se encuentra. Nosotros sabemos que está ya todo determinado por esta proposición. La notación de generalidad contiene un prototipo. La combinación de los símbolos de un complejo en un símbolo simple puede expresarse por una definición. 3.25. Hay un análisis completo y solo uno de la proposición. 3.251. La proposición expresa lo que expresa de un modo determinado y claramente especificable. La proposición es articulada. 3.26. El nombre no puede ser subsecuentemente analizado por una definición, es un signo primitivo. 3.261. Todo signo definido designa a través de aquellos signos por medio de los cuales fue definido, y la definición indica el camino.
dos signos, uno primitivo y otro definido mediante signos primitivos, no pueden designar del mismo modo y manera. Los nombres no pueden desmembrarse por definición. Ningún signo por sí solo e independientemente tiene una definición. 3.262. La aplicación del signo muestra lo que no está expresado en él. La aplicación muestra lo que el signo esconde. 3.263. El significado de los signos primitivos puede explicarse por elucidaciones. Elucidaciones son las proposiciones que contienen los signos primitivos. Estas solo pueden, pues, ser comprendidas si los significados de estos signos son ya conocidos. 3.3. Solo la proposición tiene sentido, solo en el contexto de la proposición tiene el nombre significado. 3,31. Llamo una expresión, un símbolo, a cada una de las partes de la proposición que caracteriza su sentido. La proposición misma es una expresión. Expresión es todo aquello esencial para el sentido de la proposición que las proposiciones tienen en común unas con otras. 3.311. La expresión presupone la forma de todas las proposiciones en la cual puede encontrarse. Es la nota característica común de toda clase de proposiciones. 3.312. La expresión está representada por la forma general de las proposiciones a las cuales caracteriza, y así en esta forma la expresión es constante y todo lo demás variable. 3.313. La expresión está pues representada por una variable cuyos valores son las proposiciones que contienen la expresión. En el caso límite, la variable se hace constante, la expresión una proposición. Llamo a tal variable proposicional. 3.314. La expresión tiene solo significado en una proposición. Toda variable puede ser concebida como variable proposicional, incluyendo el nombre variable. 3.315. Si cambiamos una parte constitutiva de una proposición en una variable, hay una clase de proposiciones que son todos los valores de la proposición variable resultante. En general, esta clase depende también de lo que nosotros, por un acuerdo arbitrario, entendemos por parte de la proposición, pero si cambiamos en variables todos los signos, cuyo significado había sido determinado arbitrariamente, entonces aún continúa habiendo una tal clase, pero esta ya no depende de ningún acuerdo, sino solo de la naturaleza de la proposición. Corresponde a una forma lógica, a un prototipo lógico. 3.316. Cuáles valores pueda asumir la variable proposicional es algo determinado. La determinación de los valores es la variable. 3.3117. La determinación de los valores de la variable proposicional está dada por la indicación de las proposiciones, cuya nota común es la variable. La determinación es una descripción de estas proposiciones. La determinación trata, pues, solo de los símbolos, no de su significado. Y solo esto es esencial a la determinación, que sea solo una descripción de los símbolos y no asevere nada acerca de lo designado. El modo como se describa la proposición no es esencial. 3.318. Yo concibo la proposición, como Frege y Russell, como una función de las expresiones que contiene. 3.32. El signo es la parte del símbolo perceptible por los sentidos. 3.321. Dos símbolos diferentes pueden también tener en común el signo escrito o el signo oral. Los designan de diferente modo y manera. 3.322. No es nunca posible indicar la característica común de dos objetos designándolos con los mismos signos por dos diferentes modos de designación. Pues el signo es arbitrario, se puede también elegir dos signos diferentes
Pero entonces, ¿dónde queda lo que era común en la designación 3.323? En el lenguaje corriente ocurre muy a menudo que la misma palabra designe de modo y manera diferentes, porque pertenezca a diferentes símbolos, o que dos palabras que designan de modo y manera diferentes se usen aparentemente del mismo modo en la proposición. Así la palabra es se presenta como cópula, como signo de igualdad y como expresión de la existencia. Existir como un verbo intransitivo, lo mismo que ir, idéntico, como adjetivo. Hablamos de algo, pero también de que algo sucede. En la proposición verde es verde, donde la primera palabra es un nombre propio y la última un adjetivo, estas palabras no solo tienen diferente significado, sino son también diferentes símbolos. 3.324. Así nacen fácilmente las confusiones más fundamentales de las cuales está llena toda la filosofía. 3.325. Para evitar estos errores debemos emplear un simbolismo que los excluya, no usando el mismo signo en símbolos diferentes, ni usando aquellos signos que designen de modo diverso, de manera aparentemente igual. Un simbolismo, pues, que obedezca a la gramática lógica, a la sintaxis lógica. El simbolismo lógico de Frege y Russell es un tal simbolismo, aunque no exento aún de todo error. 3.326. Para reconocer el símbolo en el signo, debemos tener en cuenta si se usa con significado. 3.327. El signo determina una forma lógica solo unido a su aplicación lógico-sintáctica. 3.328. Si un signo no es necesario, carece de significado. Este es el sentido del principio de Occam. Si todo funciona como si un signo tuviese un significado, entonces tiene un significado. 3.33. En sintaxis lógica, el significado de un signo no debe nunca desempeñar ningún papel. El significado debe poder establecerse sin que haya por ello que hablar del significado de un signo. Debe solo presuponer la descripción de la expresión. 3.331. Esta observación nos permite ver más lejos en la teoría de los tipos de Russell. El error de Russell se manifiesta en esto, que Russell, para establecer las reglas de los signos, ha tenido necesidad de hablar del significado del signo. 3.332. Ninguna proposición puede decir nada de sí misma, porque el signo proposicional no puede estar contenido en sí mismo. Esta es toda la teoría de los tipos. 3.333. Una función no puede ser su propio argumento porque el signo de la función contiene ya el prototipo de su propio argumento y no puede contenerse a sí mismo. Si, por ejemplo, nosotros suponemos que la función f(x) pudiera ser su propio argumento, entonces sería una proposición f(l). Y en esta proposición la función externa f y la función interna f deberán tener diferentes significados, pues la interna tiene la forma j de f de x, la externa la forma y de j de f de x. Común a ambas funciones es tan solo la letra f, que por sí misma no significa nada. Esto se hace más claro si en lugar de ffmu escribimos kfju.yufu. Así describimos la paradoja de Russell. 3.334. Las reglas de la sintaxis lógica deben ser inteligibles por sí mismas, con solo conocer cómo cada signo designa. 3.34. La proposición posee aspectos esenciales y accidentales. Accidentales son aquellos aspectos que se deben al particular modo de producir el signo proposicional. Esenciales son aquellos que solo permiten a la proposición expresar su sentido. 3.34.
3, 4, 1. Lo esencial en una proposición es aquello que es común a todas las proposiciones que pueden expresar el mismo sentido. Y del mismo modo, lo esencial, en general, a un símbolo es aquello que tienen en común todos los símbolos que pueden cumplir el mismo objeto. 3.3411. Se puede también decir, el verdadero nombre es aquello que tienen en común todos los símbolos que designan un objeto. De aquí se seguiría gradualmente que ninguna clase de composición es esencial para los nombres. 3.342. En nuestras notaciones hay, es cierto, algo de arbitrario, pero esto no es arbitrario, a saber, que si nosotros hemos determinado algo arbitrariamente, entonces algún algo debe acaecer. Esto depende de la esencia de la notación. 3.342.1. Un modo particular de designación puede carecer de importancia, pero siempre es importante que sea un posible modo de designación. Y así ocurre en general en filosofía. Lo singular se manifiesta más y más inimportante. Pero la posibilidad de cada singular nos ofrece una abertura sobre la esencia del mundo. 3.343. Las definiciones son reglas para traducir una lengua a otra. Cada simbolismo correcto debe ser traducible a cada uno de los otros de acuerdo con tales reglas. Esto es lo que todos tienen en común. 3.344. Lo que el símbolo designa es aquello que es común a todos aquellos símbolos por los cuales puede ser sustituido según las reglas de la sintaxis lógica. 3.344.1. Se puede, por ejemplo, expresar del modo siguiente lo que es común a todas las notaciones de las funciones de verdad. Tienen de común que todas ellas, por ejemplo, pueden ser sustituidas por la notación P, no P, y PUQ, PUQ. Con esto se indica el modo por el cual una posible notación especial puede darnos una información general. 3.3.4.4.2. El signo del complejo no se resuelve arbitrariamente en el análisis de tal modo que su resolución sea diferente en cada estructura proposicional. 3.4. La proposición determina un lugar en el espacio lógico. La existencia de este lugar lógico está garantizada solo por la existencia de las partes constitutivas, por la existencia de la proposición con significado. 3.41. El signo proposicional y las coordenadas lógicas, esto es el lugar lógico. 3.4. 1, 1. El lugar geométrico y el lógico concuerdan en que ambos son la posibilidad de una existencia. 3.42. Aunque la proposición pueda solo determinar un lugar en el espacio lógico, todo el espacio lógico debe estar dado por ella. De otro modo, la negación, la suma lógica, el producto lógico, etc., introducirían en coordinación siempre nuevos elementos. El armazón lógico en torno a la figura determina el espacio lógico. La proposición atraviesa a todo el espacio lógico. 3.5. El signo proposicional aplicado, pensado, es el pensamiento